Aquí comienza Encuentros en la Pulpería. Amigos, bienvenidos a otro encuentro en la pulpería. Nuestro invitado de hoy es un hombre que vivió su vida en el campo, se dedicó al trabajo de domas, fue peón de arrocera, pero principalmente se dedicó al contrabando de cargueros. López, muchísimas gracias por haber aceptado a venir a charlar acá a la pulpería por estos días, estas mañanas frías. Pero para apreciar siempre las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. López, lo invitamos para que usted nos cuente un poco de su historia de vida, ¿verdad? Y vamos a empezar. ¿Usted es nacido acá en Río Branco? No, en Paso de las Piedras. Nació en Paso de las Piedras. Paso de las Piedras. Mi padre era nativo de Paso de las Piedras. Ajá. ¿En qué zona allí de Paso de las Piedras, más o menos? Era en los Rinconadas, al lado del resguardo. Al lado del resguardo, en la Rinconada. Campo que después eran del finado Tartamudo Rosa. Ajá. Primero eran de su padre. Mi padre, no sé, creo que arrendaba ahí, ¿no? Arrendaba. Cuando yo nací. Siempre anduvo envuelto en comercio, trabajaba en comercio. ¿Cuántos hermanos eran ustedes o son ustedes? Éramos tres, ahora somos dos. ¿Qué? Yo y mi hermana, porque mi hermano falleció, el alemán. El alemán. Perfecto. ¿Y de ahí usted ya desde niño vivió siempre ahí o se mudaron? No, nos mudamos para los campos de mi madre, que eran en Picada de Mar. En Picada de Mayo. Y allá tuvo almacén mi padre toda la vida. En el tiempo que se vendía a fin de año. Claro. Vendía a principio de año y cobraba a fin de año. Cuando Se cobraba según la zafra, cuando terminaba la hacía zafra. la zafra del año. Siempre se fundía, porque cuando iba a reponer, no, No tenía. seguro ya había subido todo. Y habían familias grandes, así los García, 10, 12 hijos, algunos. Todos compraban el almacén de su padre. Así. ¿Su padre cómo se llamaba? Atanacildo López, el Cote le decía. Está bien. ¿Su madre? Dilma Ferreira Porto. ¿A qué escuela fue? A la 108, así en Picada de Mar. La 108. Ajá. ¿Hasta qué año fue? Yo tuve hasta cuarto año nomás. Cuarto Pero ya año. salí a trabajar. Pero le digo a los gurises, hay unos ceibos, ya digo, esos ceibos deben de tener 70 y pico de años porque yo los planté estando en la escuela. Fueron plantados por usted en la Y escuela. ahora es tapera las escuelas, ¿no? Porque ahora Sí. Está todo tapero. esos campos tiene venadería ahora, la hija ahora. Y hizo cuarto de escuela y ahí, ¿qué hizo? ¿Tuvo que ir a laburar? No, después, con mi padre siempre, pero después ya que me hice mayor de edad, ya trabajé por mi cuenta. ¿Y usted en aquella época mayor de edad, ustedes qué era? ¿Qué edad era? 18 años. A los 18 años. Con 18 años Ya salió a trabajar. ya salía a tropear, domar. Ajá. Se dedicaba a las tropas Sí, y a domar. tropear, domaba. Y después, más adelante, arrendé un campito y tuve unos años también. Ajá. ¿Usted llegó a trabajar en las arroceras cuando llegaron ahí o no? Trabajé en una arrocera allí del otro lado, enfrente a casa. En el tiempo que no había bote de goma, que era. ¿En el lado brasilero? En el lado brasilero. Ajá. Y un día estábamos haciendo unos pozos a pala y para una bomba y se empezaba a desbronar, éramos 11, 2 uruguayos y 9 brasileros. Y el finado Aníbal Medero tiró la pala y dice, no trabajo más. Y bueno, si vos no trabajás, le era criado en casa, digo, yo también no trabajo. Y salimos y digo, ¿por qué no trabajas más? Dice, ¿no ves que están de retoso esos gurises? El patrón va a llegar y nos va a retar a todos. Y no trabajé más en arrocero, fue el último año. Abandonó la Y arrocera. él después se fue, estuvo con Climerio García y después se fue para Montevideo y de Montevideo se fue a la Argentina. Y pasó 32 años que no nos veíamos. Y vino a Río Branco, él era cuñado de Virísimo Pereira. Ajá. Y le dice para la señora de Virísimo, no me voy sin verlo, Wilson. Dice, hace 32 años que no lo veo. A los 30 años vine y estuve con el alemán y él no estaba.
Ahí yo estaba en casa en el galpón y había una reunión así en la Casa de la Cultura y vi que cruzó uno derecho a la casa, riéndose. Cuando llegó cerca dice, no, no me conoces más. Digo, no, te conozco, sí. Digo, Lo conocí. si no cambiaste de nombre, digo, te conozco. Y ahí después empezamos a sacar, dice, me quiero venir para dejar mis huesos en mi tierra. Dice. Arreglamos los papeles, que después hasta él tenía un hermano que fue criado con Alcide Muñoz, que era amigo del Pato José Luis. Ajá. Y ahí un día vino y me dice, mira, no precisa conseguirle más firma para Aníbal, que el Pato ya le arregló la jubilación. Dice, cada 2 o 3 meses voy a venir, porque tenía hijos en la Argentina. Pero, como todo jubilado, muere enseguida, ¿no? No lo inventes. No hable de eso. La muerte no elige, ¿no? Ah. Y López, de ahí de la Rosera, ¿a dónde se encaminó? Porque había que trabajar, ¿no? Sí, trabajé un tiempo en lo de Rosales. Ah, en el campo, pero poco tiempo. Ah, en el campo. Después no me gustó unas marchas y me fui, no voy a trabajar por mi cuenta. Ya eso que no era mal peón, porque iban a la casa a traerme que viniera para la estancia. Y cuando dijo, voy a trabajar por mi cuenta, ¿a qué se dedicó? Tropeaba, domaba y después contrabandié. Ah, empezó Porque con tropa de ganado. Y después empecé con cargueros, se compraba lana y cuero, y mi padre compraba también así, siempre estaba en la vuelta ayudándole. Y usted entonces se dedicó al contrabando de carga, al carguero. Sí, alcancé a ir a 33 con carguero, algunas veces. ¿Usted trabajaba, su carguero era suyo o usted trabajaba para otro? No, me empecé de peón, pero después trabajaba para mí. ¿Con quién trabajó de peón? ¿Quién eran los dueños de los cargueros? Trabajé con el finado Carlos Luzardo. Ah, sí. Era de 33. Sí, Luzardo. Que incluso una vuelta lo prendieron en la Santa Sofía, porque en la Santa Sofía nosotros teníamos orden de acampar y si precisábamos carne, carnear y tender el cuero. Dejar el cuero estaqueado. Estaqueado, que sé que fueron ustedes. ¿La policía le interesaba era prenderlos o quitarles la carga? Querían quitar nomás. La quitaron. Incluso teniendo 18 años tenía un cuñado de mi tío, le pegaron un tiro así contra el cuello, tiraron descarado, no dieron voz de alto ni nada. Allí en la entrada, antes de entrar para la Santa Sofía, en lo de Horacio González, pero era del cuartel, eran unos milicos del cuartel. Le pegaron un tiro a él, 2 al caballo y 1 al caballo puntero, que llevaba de tiro. Dice que el ejército era muy peligroso. Había algunos, no había de todo, ¿no? Sí, como sí. todo ser humano, pero había algunos que eran diablos. La policía dice que era más accesible para dialogar y eso. La policía hubo mucho enredo, ¿no? Porque gente que ofendía a la policía, contrabandista, y ahí era donde... Se enojaba. Sí, claro. ¿Y a usted alguna vez le quitaron algún carguero o no? No, me corretearon algunas veces, pero me quitaron una vuelta que iba a pasar unos cueros para el senador Mario Morel. Eso sí me quitaron en Brasil. Porque usted hacía el trayecto de acá, salía acá de la frontera con cargueros con caña y llevaba algún comestible también o no. No, siempre íbamos 2 o 3. Sí. Pero lo que llevaban eran los barriles de caña Los barriles de y algunos 50 kilos ahí que le Sí, a pedían. veces kilos que encargaban, ¿no? Ajá. Tabaco, café. ¿Cuál fue el lugar más lejos que usted fue? A 33. A 33. Sí. ¿Y allá cómo hacía? ¿Dónde entregaba? Entregaba así, cerquita del pueblo. Había un muchacho guiní, que era el que venía a recibir La mercadería. Había muchos contrabandistas que iban, Sí, estaban sí, los sí. Barrios, los Rodríguez, todo gente que... Don López. También, Don López. mi tío iba Sí, también. Mi tío iba con Ballestero, el finado Altamiro Ballestero, el gorila que le decía. Y mi tío era muy amigo del finado Acosta, el padre del Tete Acosta Ajá. y del Pucho. Que el viejo, cuando dejó de contrabandear, le entregó una tropilla y bueno, estos caballos son suyos para trabajar.
Pero después los hijos reclamaron y él los entregó, ¿no? Tuvo que entregar. Encuentros en la pulpería. Respaldan. Barraca y ferretería Don Manuel. Panadería y confitería La Familia. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Agrec Multimarcas. Casa do Olio. Si piensa en maderas, piensa en Madeirao. Autopieza Saurina. Tornería El Gordo. Agrícola Jaguar. Agromerín, agroinsumos, ferretería y tienda agropecuaria. Parafusos Beira Río. Diversos, marroquinería, celulares y accesorios, ortopedia, venta y alquiler de aparatos ortopédicos, mediería, lencería, billutería, accesorios de viajes, bebés y juguetería. Vidromix, Avenida Uruguay 1097 Yaguarón. Servilán, Agrorepuestos. Tamer, Posto Coqueiro. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Total Agro, en Melo José Enrique Rodó 1070, Río Branco Vapor Cebollatí 406. Mecánica Industrial Freddy Leverrier. Mecánica General de Tractores, Maquinaria Pesada. Ruta 26 km 87 sin número Río Branco Cerro Largo. Teléfono 099-797-289. Cuando necesites regalos especiales. Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas. Calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas. Personalizando regalos especiales. ¿Iba al Brasil a buscar la caña o le traían al río? No, llevaban, había bolicheros que traían allí al río. Un tío mío tenía depósito de caña en Jaguarón, allí donde era lo de Walter Paz, el finado Bertigildo. ¿Y ese era que les arrimaba hasta la costa? Y había otro allí en el Paso de las Piedras, el finado Edgar Paso, que también era muy macanudo para los trabajadores, ¿no? Y ahí ustedes recibían del otro lado y la atravesaban, ¿a caballo? A caballo. ¿Y cuando crecía el río? Y cuando crecía el río, en bote. En bote. En bote. Ajá. Después mi padre vendía mucha caña para esos contrabandistas de Cañada de Santos, los barrios. El Ramón Vergara compraba en casa. Casa Vieja. El Casa Vieja. El Carlos Sapo, que es de los que va quedando, Carlos Arismendi, que está ahí por Garao. Ese cargaba allí en casa últimamente. Y venían de Santa Clara, de Cerro Chato. ¿Y usted cuando trabajaba, con cuántos trabajaba? Éramos 3, 4 siempre. ¿Con cuántos caballos? Y a veces iban 15, 16 caballos, 2 columnas. El Gordo Gallo, antes de entrar en la policía, contrabandeado, también iba, que era primo mío, iba conmigo. Sí. El suegro del Cabeza, el automotor, que murió, el Juan Velázquez. Eso andaba. Sí, don Juan Mar. Juan andaba con nosotros también. ¿Cuál era el lugar más peligroso para ustedes? Para usted, para que lo pudieran estar esperando. ¿En la ruta? Se cuidaban mucho en la ruta, ¿no? En la ruta. Y allí en el Oscar Suárez, o acá al lado del Pico Leverrier, que era otra pasada. Ahí estaban. Que ahí hubo un encuentro, ¿no? Mataron a unos contrabandistas. Más para abajo, sí, en la entrada para el poblado, mataron al final Zulmiro Feijó. Yo era gurí cuando eso. Y el guardia que había en San Más era Atos Gramajo. Y el resguardo era cerquita de casa, una cuadra. Ahí fue a esa casa y le dice para mi padre, mira, hay un tiroteo ahí, ¿qué hago ahora? Si tendrás que ir. Y vino, en esos años había un doctor Loriente,
Doctor Loriente. que ya habían llevado el muerto para el galpón, que era un boliche que tenía el finado Vicente Teter. Y ahí vino el hermano, llevó los cargueros y dio vuelta, el Janito Feijó y el Pocho Feijó, el hijo de Janito. Y entró al galpón, que el finado, el doctor decía después que dice, yo me escondí atrás de unas bolsas de lana. Dice, no, está muerto, mijo. Le dice para el hijo, atajá en la puerta y no deje salir nadie. No, acá no sale nadie. Pero estaba muerto y ya lo dejaron. Lo dejaron. Ya de esos años, después andaba el loco Rodolfo Zuluaga también. El Neris Correa era milico, que mataron el hermano allí al lado de la Santa Sofía, en la Cañada Chica, ¿sí? Finado Negro Correa. Yo era ahorita en unas pencas en Cañada de Santo, en lo de Antonio da Silva, finado Rodolfo, mi padre y Solís García. Y estaban unos milicos donde estaba el Neri Correa y dice, el Rodolfo Zurbaga andaba siempre de sombrero aludo. Dice, qué lindo sombrero, y fue y se lo sacó y lo agarró de los ales y se lo metió en la cabeza. Dice, pero para un hombre usar, dice, no para vos que ni cabeza de hombre tenés, si no, no te hubieran matado el hermano ahí por culpa tuya. Quedó quieto pero mataban porque sí nomás. Era bravo, ¿no? Y había que hacer los pesitos, ¿no? Pues no había otra cosa. Era la arrocera o el contrabando. Una vuelta así en las barrancas, había un suboficial Ferreira. Sí, ese que era penoso, ¿no? La mujer era maestra en la escuela de Del Mar. Y andábamos jugando después de mediodía, soy el finado alemán y él, decirle a tu padre que venga acá al monte. Mi padre fue así, dice, no, vamos para las casas. Dice, no, quiero que mande un gurí a la escuela a traerme un sobre para llevar un billete al puesto policial. Dice, ¿precisa sobre? Sí, pues dice, porque prendí un negro que había robado una yegua y se la había vendido a Ricardo Barcelona. Ahí él le dice un billete y puso en un sobre. Cuando mi padre me mandó, dice, anda a cambiarte. Dice, no, que vas a decir. Dice, no, venía a cambiarte porque si no ya se querían relajados. Y me dio un pedazo de lápiz. Dice, vos abrí ese sobre, meterlo por la orillita y abrí ese sobre y ve lo que es que dice en el sobre. Esto anda con mentira acá. Ahí en los campos que ahora, después últimamente eran de Roberto Cari, ahí en esa portera paré y me asombro unos ocalitos y abrí el billete. Decía que habían 9 tipos acampados y 20 y pico de caballos que le habían entrado por el monte, que vinieran que le avisara a Joaquín Silver, el policía que estaba en el puesto, que avisara a Mujica que vinieran por Sarandí. Y ahí se tiroteó él con los milicos. Ahí hice tiempo allí, para que no, pues el tiempo de los teléfonos manija. Pero cuando llegué a la casa, mi padre ya había mandado al alemán con un billete para el Lirio Méndez, que no fuera a dejar salir los que estaban acampados. Y de noche se armó ese tiroteo. Al otro día él fue allá lo de Méndez. Te mandé decir que, dice, no, pero no salió la gente tan acampada en la estancia de las Barrancas. La gente está toda ahí. Y unos muchachos Rubira de la 10ª, estaba el finado Belén Silva, que después lo mató. Lo mató, es oficial. Él mismo lo asesinaron, ¿no? Y no quitó esa vuelta. Y después un día él iba al río a bañarse, así llegaba así a las casas y le dice para el finado mi padre, dice, no, dice, en viveza a mí nadie me gana, dice, ni en tiro, dice. En viveza le ganó yo Ferreira y en tiro le ganó Landrú porque le rasó el cuero y usted no le pegó ninguno, dice. Y en viveza, ¿sabe por qué? Dice, el día que me vino a decir que había prendido la yegua robada, yo mandé el gurí a abrir el sobre y era para llamar para quitar unos cargueros que estaban ahí. Con usted no se puede, dice, se levantó y se fue. Increíble, ¿no? Y unos muchachos, Rubira, compañeros, dice que fueron criados juntos, les quitó así en las barrancas, les quitó hasta los caballos montados. El poncho después les entregó.
Ahí fuimos, yo era gurí, fuimos al almacén con mi padre, al final Valdivia Méndez, y estaban haciendo una coleta para agarrar en el ónibus, para irse, a venir a Raguarón y pasar acá a Garrarón. Dice, ¿cómo va a dejar esta gente irse así? Dice, yo le traigo caballo, y el final chino de así lo dice, yo traigo otro. Y yo tenía un caballo que me había regalado mi tío, un caballo viejo era el final Nicomedes. Digo, y ese mío también dale. Digo, que se ven. Ahí le dieron carga y siguieron cargando. Pero los dejó peladitos, ni los caballos montados. ¿Y por qué el suboficial ese lo mató a Belén? ¿Se Bien. sabe bien o no? Ahí hubo un chusmero grande. Hubo un chusmero grande porque después se descubrió que él mandó llamar el final Juancito Tetera mandó llamar a Ferreira. Y tan muerto no conviene ni... Sí, no, ni no. Pero la forma de matarlo dice que el hombre no tenía nada, arma, no tenía bala. No, él tenía, sí. Tenía Belén. El Belén tenía bala. El Belén iba él, el hermano, y ese Pocho Feijó. Y cuando le pegaron el primer tiro, él le dio el cinto con la plata para el mulato Silva, el hermano. Dice, se va esto para la mujer. Él tenía 2 hijas con una... Tenía 2 hijitas chicas. Y ahí volcó dice que yo de acá no me levanto. Ahora de acá no me levanto. Y haciendo el final Joaquín Araujo paró y sí le dieron agua, que fue lo que lo jodió más, ¿no? Porque el baleado dice que no se le da agua, ¿no? Y Ferreira les tenía ganas porque se habían encontrado varias veces. Y se le habían escapado, dice. Sí, y allí al lado de la escuela de bañado de paja, el final Belén le pegó en la cabeza al recado, quedó entre la lana, los cueros, el plomo, ¿no? Y era una de esas noches bien oscuras. Y era tirador porque Belén, mi padre tenía una cantina en la Rosera del otro lado y ellos acampaban allí. Y él y el finado Jacinto, el hermano, ponían un fósforo de cera en una barra de jabón. Eso lo vi varias veces siendo gurí. Y a 8 o 9 pasos a la distancia que veían, le pegaban, no le pegaba la barra de jabón, le pegaba el fósforo. Increíble, ¿no? Y él decía, dice, yo en casa voy por el bosque, dice, y de repente pego un salto como que me van a... Y le erro un ocalito, dice, el tiro así, ¿no? Pero eran tipos tiradores, sin embargo... Le llegó la hora. No, llegó la hora. López, ¿usted cuántos años trabajó con los cargueros? Yo trabajé un par de años porque dejé y después seguí de nuevo. Trabajé toda la vida comprábamos, al final Amadeo Machado lo conoció. Sí. Él nos compraba lana, cuero, el padre, después quedó el... Eso le iba a preguntar. Después de regreso, usted venía y contrabandeaba lanas y cuero para el Brasil. Era eso que hacían. Eso lo compraban en la estancia. Esos almacén compraban todo en la vuelta, ¿no? El final Rodelino Machado, después que falleció el viejo, quedó un yerno, el Mamé de Leverriel. Y él compraba de todos los vecinos. Compraba y juntaba. Habían vecinos que nos vendían a nosotros la lana y los cueros. Pero ahora ya ni se saca más cuero. No, ni la lana no vale nada. Y ustedes llegaban, López, venían hasta la costa y ahí atravesaban para Yaguarón. Ahí atravesábamos para el Brasil. A veces en el Paso de las Piedras, para mi sábado. O si no, había un Viera que tenía barraca también. Que les compraba. Sí. Compraban Valía la pena, ¿verdad? Valía bien. Sí, las estancias en el Brasil, en la frontera, siempre compraban, reponían para revender ellos. Para revender, junto con las lanas. Junto con la lana de ellos. ¿Y usted se acuerda así con cuántos caballos trabajó o cuántos caballos tuvo? ¿Y tenía alguno que era más inteligente? Porque como es el que va adelante, tiene que ser un buen caballo, dice. No, ¿verdad? Los de atrás tienen que ser mejor. Los de atrás. Va de tiro, ¿no? El que va llevando. Siempre va uno arriando de atrás, ¿no? Ahí está. El día que le pegaron el tiro a este gurí ahí allí en el Vasco Sara, en lo de Doracio, yo estaba apretando una pasada que teníamos y pasó mi tío Luzardo y él adelante. Y ahí yo quedé para atrás con otros gurises que iban
con nosotros. Ya nos vinimos a encontrar de madrugada. Encuentros en la pulpería. Respaldan. Barraca y ferretería Don Manuel. Panadería y confitería La Familia. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Agrec Multimarcas. Casa do Óleo. Si piensa en maderas, piensa en Madeirao. Autopiezas Aurina. Tornería El Gordo. Agrícola Jaguar. Agromerín, agroinsumos, ferretería y tienda agropecuaria. Parafusos Beira Río. Diversos, marroquinería, celulares y accesorios, ortopedia, venta y alquiler de aparatos ortopédicos, mediería, lencería, billutería, accesorios de viajes, bebés y juguetería. Vidromix, Avenida Uruguay 1097 Yaguarón. Servilán, Agrorepuestos. Tamer, Posto Coqueiro. Margo, Molinos Arroceros Río Branco. Total Agro, en Melo José Enrique Rodó 1070, Río Branco Vapor Cebollatí 406. Mecánica Industrial Freddy Leverrier. Mecánica General de Tractores, Maquinaria Pesada. Ruta 26 km 87 sin número Río Branco Cerro Largo. Teléfono 099-797-289. Cuando necesites regalos especiales. Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. La mayoría me dicen que era más fácil negociar con la policía que con el ejército, que el ejército a veces tiraba sin mirar o sin avisar nada. Sí, había milicos en el cuartel que eran duros de pelarlo, ¿no? Y a veces prendían alguno, traían para el cuartel o algo, o no, los dejaban allá nomás, les sacaban la carga o no tiroteaban así, no. no les interesaba prender. Sí. Es difícil que agarraran, ¿no? Pero así en mi zona había un destacamento al ladito, así. Hubo gente buena, como el Cabo Garate, ese fue un tipo que se hizo querer toda la vida adentro del cuartel, y él me decía, él acampaban en la picada, así, y pasaban 2, 3 días y venían los jefes. No, dice, yo no voy a andar alcahueteando a estos viejos, si esto no es herencia que yo tengo acá. Yo el día que me vaya quiero que todo el mundo me quiera bien, quiero. Incluso todo el mundo lo quiere bien, ¿no? Porque fue un tipo que incluso le sobraba carne, venían las latas de dulce, eso le iba y daba en las escuelas para que dieran para los niños, los maestros. López, y le digo, los viajes que usted hacía, un viaje normal, ¿cuánto dinero recaudaba? ¿Para cuántos días le daban la casa? No, ¿Usted cuántos hijos tiene, perdón? ahora tengo 3, porque tenía del primer matrimonio un par de mellizos que el gurí lo perdí con 11 años. Y tengo la hija que... Claro, y cuando usted hacía el contrabando no, yo de era carga, soltero cuando contrabandeábamos. pero usted sabe que había gente con familia, ¿verdad? Sí, Cantidad. había, sí. ¿Para cuánto daba ese dinero? Arriesgar la vida y andar kilómetros y kilómetros de a caballo. ¿Cuánto daba? ¿Se llenaban de la plata o...? No, para sobrevivir nomás. Era apenas para sobrevivir. Para sobrevivir. Una semana y había que volver a contrabandear. Sí, eso llegaban a la frontera y la trataban de cargar para salir de nuevo. Ya ¿no? trataban. Ya. Sí. Que ahí hubo gente, estaban esos barrios, los Rodríguez, en la Cañada, los Silva, eso todo vivían de eso. Empezamos a charlar de su vida, de todo, de trabajo y eso, y paramos en los cargueros porque es un tema que nos gusta a todos, ¿verdad? Es un tema que yo creo que
que la gente tiene que saber que lo que era el contrabando de aquellas épocas, ¿verdad? Que no es el contrabando de hoy, que se contrabandea por miles de dólares y motorizado, ¿no? Que ustedes se rompían el alma a caballo yendo a Santa Clara, usted a 33, otro iba a Santa Clara, a Cerro Chato, iban hasta. Sí. Y vos, para volver con unos pocos pesos, para volver con los pesos para la comida. Se compraba algún caballo para trabajar con algún peso que se juntaba, me decían que se juntaba el dinero para comprar un caballito más. Caballo. Porque otros contrabandeaban con el caballo que lo sacaban del arado o de los gurises de la escuela para contrabandear. Sí. ¿Verdad? Que no tenían. Era una pobreza muy grande. Pero dice que usted fue muy buen domador. ¿Es cierto eso? Decían, no sé. Decían. Incluso yo estuve preso. Estuve mal preso y fuimos a correr un raíz en 33 y me prendieron, pero había un oficial Fuente que era muy, en una palabra nos servía, ¿no? Sí, sí. Nos servía porque había un milico que tenía el nombre de un jugador de fútbol, Rodolfo Rodríguez, que era muy buena persona. Y ahí en Sarandí de Jaguarón, él estaba ahí en la 12 y dice, vamos a casa a Punta Novillo para la casa, que en esos años tiraban unos tiros y daban por contrabando y había algunos que robaban, ¿no? Exactamente. Dice, no, dice, a mí me pagan para cuidar los ladrones y los contrabandistas, pero no para robarles. Y le costó el traslado, después lo llevaron para Fraile Muerto. Y era el Fuente, ese era el jefe. Ahí el Melo dice, ¿a qué se ocupa? Digo, a la doma. Y un día había un destacamento en la casa que hasta un milico, un alférez era medio, se daba por amigo, pero era farruto. Y yo les había dado para tener unos caballos en casa. Digo, no, cuando me prendieron, digo, los caballos, así como supieron traer, sepan sacar los caballos de rago hoy mismo. Yo estaba, el destacamento era al ladito de casa, ¿sí? Estaba ensillando una yeguita, era cabortera la yegua. Ellos habían andado averiguando con el Finaunén y con Juan Muñoz si yo domaba, y toda la vida nos domó para nosotros. Y digo, ¿será que estoy mal suelto, que estos milicos vienen por mí? Y pararon la camioneta, y unos barros feas. Terminé de ensillar la yegua y subí en un palenque en frente de las casas y tiró unos saltos. La yegua salió tirando unos saltos y ellos se fueron después de, bueno, ahora me escapé de esta. Digo, pensé que estaba mal preso, pero no. Pero no, había gente buena en el cuartel. Como en todo repartición, sí, ¿no? Sí. López, hoy usted está viviendo en Río Branco, jubilado, tranquilo ahora. Pero voy a campaña. Va a campaña. No abandona la campaña. No, los gurises reniegan conmigo, pero no. Está bien. No. En lo que me gusta tengo que hacer. Perfecto, perfecto. Pelean y dicen, no estás en edad. Y digo, bueno, pero a mí es lo que me gusta, voy a ir mientras pueda. Cuando necesites regalos especiales, Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Tenemos un pequeño obsequio para usted. Ni la voy a abrir porque ya las conozco. Las conoce ya. Tiene seco, tiene algo adentro. Usted ha sido otro programa, ya sabe bueno, lo que gracias. Hay. Bueno, López, muchísimas gracias. Le agradecemos de corazón por su presencia acá en la pulpería. Para mí también. Para nosotros, un inmenso placer. Que nadie se funde conversando, ¿no? Y contar esas historias que casi nadie las conoce bien. Y usted es un testigo fiel de aquellas épocas y de lo que había que hacer para ganarse el pan de cada día. Muchas gracias. Muy bien, a las órdenes siempre. Amigos, hoy charlamos con Wilson López Ferreira Porto. Los invitamos a la próxima semana aquí en otro encuentro en la pulpería. Que sean ustedes muy, muy felices.